han hecho, pues sí, es una base, pero yo creo que al menos en el campo de la antropología audiovisual, así como en el de la medicina tradicional, pues sí nos está tocando abrir una brecha importante, sobre todo para que aquí en el Estado pues demos cuenta de la riqueza sociocultural con la que nuestro Estado cuenta. Un proyecto que se me presentó precisamente a partir de esto fue realizar un programa de televisión que bueno, se llama Ruta TeleX, y a partir de esto, de esta propuesta, justo con todo lo que yo traía de la ENA, odiando por supuesto la televisión y todo lo que tuviera que ver con ello, nunca se me había ocurrido que desde ahí también podíamos hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando llega esta propuesta de hacer un programa de televisión con un enfoque solamente turístico, al acercarme a la televisión de Tlaxcala, pues me di cuenta que realmente es una herramienta bastante grande, bastante poderosa en el sentido de que tiene todo el equipo para la producción, y que además la televisión de Tlaxcala es de corte cultural, o al menos así debería ser. Entonces, al recibir esta invitación, pues lo que hacemos es, bueno, hacerles una propuesta de qué es el tipo de ruta que quieren hacer, y aunque en principio nosotros les planteábamos un proyecto más histórico, más cultural, pues era así como, híjole, pero no sabemos si va a pegar y si no va a pegar, y como a qué nos estamos enfrentando. Entonces, yo realmente la propuesta que les hacíamos era de hacer los guiones, de hacer el trabajo de campo, de hacer toda la investigación, y justamente este primer vínculo fue muy importante porque fue la manera de hacer ver una de las áreas del trabajo antropológico, de lo importante que es que si vamos a hacer un trabajo que no es en un set, que no es un escenario en el que todos van a actuar, pues entonces cómo se hace ese registro en el campo, ¿no? Entonces ha sido un reto muy interesante, porque justamente este programa me ha permitido visualizar la riqueza que hay todavía en las comunidades, y que justamente con Milton, que es una pena que no esté aquí, entrábamos en esta conversación, en este diálogo, en esta plática, acerca de cómo fue que borraron a los grupos originarios del mapa, ¿no? De decir, pues INEGI hace sus estadísticas y resulta que aquí en Tlaxcala no hay población originaria, no hay población indígena, en su momento no había CDI. Entonces yo creo que el retomar los antecedentes nos permite entrar en esta discusión y en este tema de cómo vamos más allá de los índices que INEGI tiene, para decir, bueno, en Tlaxcala hay todo un bagaje histórico-cultural de pueblos originarios que todavía está vigente, y que justamente al hablar, por ejemplo, de los señoríos y de toda la historia de los 4 principales señoríos, pero además de todos los demás, y de toda esta herencia que se quedó ahí, de todo este conocimiento, pues nos hemos dado cuenta en los recorridos que hemos hecho por los diferentes municipios de Tlaxcala, que pues todavía este conocimiento ancestral está vigente en la comida, en la forma de tener la cocina, en la forma de prender el temazcal, en algunas todavía la lengua, aunque las nuevas generaciones quieren hablarlo, y los abuelos pues con este dolor del pasado dicen, no, pues yo para qué te voy a enseñar si eso no te va a servir para nada. Y ahora vemos que las nuevas generaciones dicen, no, pues yo sí quiero aprender a hablar rápido, yo sí quiero aprender a hablar tomillo. Entonces, pues yo creo que en esta parte pues dejaría más como a la reflexión de cómo podemos retomar ese trabajo que se ha hecho, y lo importante que es como antropólogas y antropólogos en formación, el ir abriendo esta brecha, y totalmente de acuerdo con lo que decía Pedro Antonio. O sea, tenemos que registrar esto, ¿no? Porque muchos que estamos en el activismo, que estamos en otros ámbitos, pues no nos hemos sentado a registrar toda esta memoria, todo esto que está sucediendo ahí, y es muy importante hacerlo, ¿no? Para mí ahora veo la herramienta, ¿no?, tan poderosa de tener una cámara, ¿no? Y es lo que les digo en la clase de antropología audiovisual, que es una gran herramienta que tenemos, y teniendo las redes sociales prácticamente estamos llegando a donde no estamos dimensionando el poder que esto tiene, y si lo ha tenido para generar tanta riqueza, ¿por qué no nos está sirviendo para generar ese conocimiento y llegar a estas áreas? Entonces, bueno, hasta ahí ahorita lo dejaría para que haya tiempo. Gracias. Sí,
necesitaríamos que nos movamos en un espacio de 3-5 minutos y creo que tiene que flexibilizarse un poco el esquema, porque la maestra no nos habló de los antecedentes de la antropología y de la antropología en Tlaxcala, sino partió más bien de lo actual hacia atrás. Entonces, pues yo creo que podríamos hacerlo sí, un poquito flexible, pero en la segunda ronda recuperas lo que sientes que se quedó pendiente, ¿no, Marta? Doctor, adelante. Bueno, primero agradecer la iniciativa, que mucho cerebro y el doctor Castro y la preocupación. Yo le discutía mucho de cómo se podía generar la estrategia. Me está gustando el esquema, justamente porque está partiendo de una cuestión cuadrada, académica, que es más nuestra, luego le lleva a la ponencia y a ver si pasa sobre una cosa que yo creo que es muy importante. Yo quiero dividir la escuela que forma Ubuntu y con investigadores como Frances Roste, David Michaud también un poco por ahí, y otros investigadores de origen alemán, europeo. Hay muchas investigaciones que están en bibliotecas pero fuera de México y que no se ha hecho ese esfuerzo por consolidar o conformar, extraer todas estas investigaciones que están haciendo fuera. Poco por ahí estamos intentando, como un seminario que implementamos, el primer seminario pasó por la antropología, que se denominó Tras los pasos de Neptune. A partir de esta reflexión hay un libro que ya está a punto de salir, nada más que lo hemos detenido porque siguen llegando propuestas de cómo ha influido un en la formación del conocimiento antropológico en Tlaxcala. El último que llegó fue de un alemán hablando del parentesco ritual de la Sibila. Entonces, esa primera visión es como necesaria explorarla, y también está la visión de los otros, ¿no? Es decir, esos otros que no son de Tlaxcala, pero justamente como el doctor Osvaldo, ¿no?, se forman en México, y a partir de esta genealogía que se rastrea, que lo rastrearía Unti, Robichaux y los alumnos de Robichaux, ¿no? Y luego los alumnos de Robichaux pues ya están Romano, su servidor y otros tantos que a partir de una antropología local estamos cuestionándonos en lo que es la visión de nosotros, ¿no? La visión que estamos conformando a partir, y tiene una característica fundamental: somos locales formados fuera de Tlaxcala, porque justamente como decía Sandra, no había antropología acá, entonces no me iba a esperar 10 años para estudiar. Entonces era pobre, la otra era la ECA, pero pues, por las condiciones que muchos conocen, pobreza, marginación, tenemos muchos estudiantes que no podemos hacer esos gastos. También incluiría ahora con las investigaciones que estoy realizando es la visión de nosotras, es decir, por toda la característica, estigma, como quiera llamarlo, de las personas y la solicitud de alerta de género para el Estado de Tlaxcala, hay una concentración que yo creo que mañana tal vez Aurelio nos habla un poco más de cómo se conforma una antropología feminista en Tlaxcala para explorar el tema de la trata de personas y también el tema de los feminicidios. El otro punto que está conectado es justamente la formación, ¿no? La formación que viene, ¿no?, de esta, cómo se forma Ubuntu, a partir de qué perspectivas teóricas. Todos deberíamos conocer para ver si realmente es o no es nocivo, no sirve como herramienta metodológica teórica, y que nos lleva a discutir también el continuo indio-mestizo que propone Ubuntu. Entonces, en esta conformación, en la formación, decir, ya se acabó un tiempo. Bueno, para finalizar, pensé que apenas iba a 2 minutos. Y entonces finalmente lo dejo para... Bien, pues desde mi perspectiva, el conocimiento o los antecedentes de la antropología en Tlaxcala, yo los conocí, pero más desde la geografía, desde la historia, desde la antropología física y desde la arqueología, con estas investigaciones de la Fundación Alemana para la Investigación Científica,
que son revistas extraordinarias, que igual se hicieron en los 50 y los 60, pero siguen teniendo una validez teórica y metodológica increíblemente fuerte. Entonces yo conocí, digamos, como los antecedentes de la antropología de las ciencias que estudiaron el estudio de esta manera, para no decir, bueno, es que esto lo estudiaron de manera particular, etc. Entonces yo lo conocí de esa manera. El asunto, cuando yo leía un Tini, la verdad es que me dio una forma increíble, lo único con todo respeto, porque mis intereses eran otros en ese momento. Y a mí se me hacía un poco más interesante, más, insisto, para mis intereses personales, los estudios de Peter Scholl, de Franz Tichy, de Nogués, aunque obviamente no se relacionan tanto con el tema que yo trabajaba, pero finalmente estaban hablando sobre el estudio de la sociedad en Tlaxcala, de otras partes que ni tenían idea, como que Coahuila, no solamente Tlaxcala, por ejemplo, o el asunto de calcular también desde términos de la arqueología o de la historia. Entonces esa fue como mi experiencia y bueno, yo sigo viéndolos como muy actuales. Ahora, Peter Scholl me parece que publicó 2 tomos, como iba por el escenario sobre los municipios de Tlaxcala, iba mencionando qué características físicas tenían, porque además la doctora Prona, que yo la tengo ahí en el posgrado, casi no es como, no aparece tanto, pero de repente cuando llega de hablar, ella decía que conoció de este tipo de personas de la Fundación Alemana, porque ellos eran grandes señores en términos de edad y también ya grandes investigadores. Y ella explicaba, es que ellos eran como muy completos, iban a trabajar en geografía, no se enfocaban solamente en ese tema, sino que trabajaban de repente cuestiones de ecología, cuestiones históricas, eran como muy sociabilizadores estos investigadores, porque no solamente era voy a hacer un levantamiento, un registro arqueológico, sino que también interactuaban con la gente, entonces era como una parte como más humana, de acuerdo a la explicación de la doctora. Regreso con Peter Scholl. Me parece que publicó aquí un tomo y como iba para abecedario, no sé qué letras se quedó, creo que en anime, y creo que el segundo tomo, como bien lo dice el doctor Oscar, lo publicó pero en alemán y en alemán. Entonces igual, por ejemplo, ese tipo de información pues no la tenemos nosotros. Esa ha sido, insisto, mi experiencia y desde lo que considero que se puso a trabajar en antropología para el caso de Tlaxcala. Después vendrán todos los grandes investigadores que para mi perspectiva también uno de ellos fue Pedro Carrasco, que trabajó increíblemente en Tlaxcala, increíbles estudios históricos, antropológicos, pero además paleografía, pero además entendía el náhuatl. Entonces, bueno, creo que han sido muy grandes como maestros. Esa es la primera pregunta. Gracias. Bueno, yo quisiera abonar a este conversatorio, esta primera etapa, digamos, el papel de la necesidad de desarrollar proyectos en términos conjuntos, donde se establecían en mayor claridad y que, por supuesto, han estado trabajando en el Instituto Nacional de Antropología, en el Centro Regional Tlaxcala. El segundo gran proyecto, que a mi juicio también marcó sobre todo los rumbos de la antropología en Tlaxcala, es el que se desarrolló en el Ibero, encabezado por Hugo Tini, y pues toda la escuela que se generó a partir de estas incursiones de la Universidad Iberoamericana. Incluso aquí había una casa, una estancia de trabajo de campo para los antropólogos y pues gracias al trabajo arduo que desarrolló Montín sobre problemas relacionados al cambio social, a esta cuestión de cómo se pasa de lo folk al urbano, cómo se pasa de lo tradicional a la secularización. Bueno, hubo ahí un boom de publicaciones, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, Matrimonio y Estructura, que se me contra de mismo Montín, el papel de las Tahuelpuchis, que me parece que no está editado en español. De igual forma me parece que lo de Contra tampoco está editado en español.
Y bueno, su libro básico de la región indígena de Puebla y Tlaxcala. Entonces, y de ahí, pues todos los precursores, todos los que vinieron formándose en esta línea, y que tenemos, por ejemplo, aquí al doctor Osvaldo Romero Melgarejo, que fue formado también por la línea iberoamericana con David Robichaud, ¿no? Y otros más que se suman a esta vertiente. Entonces, esa es una gran aportación que se generó aquí en Tlaxcala. Y la última, que quizá ustedes todavía no conocen, pero aquí tenemos un representante, el maestro Nazario, el proyecto de demografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio, con el equipo regional Tlaxcala. Es un proyecto que se inició en el 99 y que pues su primera etapa terminó en el 2009, me parece. Entonces fueron 10 años de investigaciones interesantes, muchas líneas que se trabajaron, se desarrollaron, y producto de esta incursión de estos proyectos, pues de este proyecto, pues se encuentran ya varios artículos y ensayos publicados en los almanaques del INAH. Está ahí, se están sacando varios volúmenes, una serie de volúmenes sobre los resultados de investigación que se hace bajo este referente del proyecto en todo el país y donde se incluye el equipo de Tlaxcala. Entonces, pues es importante saber que en Tlaxcala sí se hace antropología y se hace antropología seria. ¿Puedo volver esa pregunta? Yo quiero ser muy honesta, Agustín, Rocho y todos los que iban diciendo los voy a preguntar. Los conozco por Osvaldo, ¿no? Y por las pláticas con Romano, con Paco. Yo soy poblana, arraigada aquí en la ciudad de Tlaxcala desde hace 25 años, sí, pero no son mis referentes, no los conozco más que por ellos y sé que son muy buenos, y de hecho mi referente vivo es Osvaldo. Y el asunto aquí es que también el referente ya es humano, ¿no? Y Oscar, ¿no? Esos son mis referentes con respecto a la antropología social en Tlaxcala. De hecho, en la siguiente pregunta, pues sí, yo estoy más pegada a los urbanos, ¿no? A lo citadino, a lo contemporáneo, ¿sí? Y pues ellos nada más. Los referentes principales desde hace 25 años son Osvaldo Romero, con el tema de violencia, y Guillermo Carrasco, ¿no? Creo que también es importante, ¿no? Los estudios de familia aquí en Tlaxcala. Afortunadamente todos ellos los conozco, y eso me da mucho gusto, y es lo que puedo decir de esa pregunta. Gracias. Bueno, creo que ya por lo dicho, estamos mirando que la antropología es muy diversa, muy diferente, heterogénea, que según los intereses particulares epistémicos de cada investigador, cada quien, y según la posición que tiene respecto a cómo mira a los sujetos, existen muchas antropologías, no existe una antropología. Así, de los que mencionaron, que yo también tuve que recurrir. En la Universidad Iberoamericana yo llegué a partir de que gané un proyecto en la Universidad Iberoamericana para estudiantes. La Universidad Iberoamericana tenía un fondo, una bolsa grande de dinero que estaba articulada al gobierno, y que ese fondo se llamaba Centro de Investigaciones Regionales. Entonces el estudiante del doctorado competía con un proyecto que pasaba por la evaluación de algunos profesores, y después se daba el visto bueno si había ganado o no. Debo decirte que era como una suerte, como una elite, ¿sí? Que nunca lo he dicho, pero solamente se hablaba de los que ganaban el proyecto. Era una cosa fea que discriminaba a los demás antropólogos, pero existió. En ese entonces había como dos problemas muy claros, ¿no? Un problema era la discusión de las sociedades complejas con Estado y las sociedades que
que se llamaba simples, pero que no lo eran, porque eran sociedades campesinas que eran una complejidad social y política diferente. Y entonces se estudiaba estos problemas, este problema de la sociedad compleja o de las sociedades simples. Y en la universidad había dos posiciones muy claras: unos que trabajaban agroecología y que se preguntaban de la relación naturaleza-ambiente, y otros que veían a la antropología como diferente de la naturaleza. Y en esta posición estaba David Robichaud, que aunque no era kantiano precisamente, pero sí tenía esa intención de explicar lo social por lo social, es decir, el parentesco, la familia. Y entonces sus preocupaciones estaban ligadas a los modelos teóricos devenidos de África, como Bohanna, que había estudiado África, y otros. Entonces había esos de los que yo leí, porque la metodología de la universidad era no leer al lugar o la región donde tú ibas a investigar, es decir, no estudiar nada de la región, sino de leer de otras regiones del mundo, Oceanía o África, y entonces yo cuando llegué a Tlaxcala yo no sabía nada de Tlaxcala por esa idea, y empecé a leer arqueología. Entonces yo me di cuenta de toda esta descripción de los trabajos arqueológicos que se daban aquí en Tlaxcala, que por cierto eran muy interesantes, de la fundación alemana, Pirakowski, todos esos Gerber, que yo lo conocía, era un hombre grande, amigo de Yolanda Ramos, que trabajaba precisamente agroecología y que estaba interesado en describir todos esos procesos agroecológicos en la Malinche, que por cierto tiene un trabajo que la Universidad Autónoma de Tlaxcala lo publicó. Y por otro lado conocí a un antropólogo que suena mal decirlo, pero yo tuve un pariente que era arqueólogo, que se llamaba José Luis Vergara Blanco, y entonces que fue el fundador del Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana, y entonces conoció a un tipo joven de 14 años que se llamaba Luis Reyes, y lo llevó a la ciudad de Jalapa para que estudiara en la Normal Veracruzana. Y luego Luis Reyes se dedicó primeramente, y casi nadie lo conoce, sobre el desarrollo de las tierras en la Sierra de Zongolica, que es un trabajo de una combinación de etnohistoria, agroecología, pero un trabajazo que yo no lo veo publicado y que sí me gustaría que ustedes lo leyeran, porque es un enfoque regional, no es un enfoque de una comunidad, es una gran región de la parte norte de la cuenca de Papaloapan, que sí valdría la pena leerlo. Y acá vine a leer el trabajo de Leibero, que estaba Peñalba, Alba González Jacome. Todos estos estaban interesados en ver qué había ocurrido con el proceso de industrialización y el impacto que habían sufrido las comunidades campesinas indígenas de la Malinche en la ribera de lo que iba del río Zaguapan. Y entonces todas estas publicaciones creo que son diferentes maneras de cómo ellos observaron la antropología, a diferencia de David Robichaud, que estaba más centrado en esta idea, en unos trabajos de migración que ya había por esos años. Y creo que esta idea de la antropología es como cada quien está parado en una posición, ¿no? En una posición epistémica, que cada quien mira qué problemas, porque son diferentes problemas que abordamos y que nosotros vamos construyendo en el análisis. Gracias, Osvaldo. Bueno, hemos hecho una primera pasada, pero siempre hay que, como dicen en el campo, hay que hacer una. Ahora haremos después de la pasada, una repasada. Don Luis, bienvenido. Vamos a hacer una repasada ahora de regreso. Como verán, cada participante Salvador fue muy precisa en solamente ver los antecedentes. El resto partió del principio, bueno, no todos, algunos, pero ya comenzamos a identificar cosas. La escuela alemana, la escuela alemana para la investigación científica, la escuela norteamericana que llega con Utini, pero también todos estos trabajos de agroecología y estudios regionales,
neoevolucionistas provenientes del Ibero, luego la Medina con sus aportes de las regiones étnicas del país. Y todavía ahí seguimos con la discusión quiénes llegaron a hacer antropología en Tlaxcala, desde qué enfoque, desde qué perspectivas, para qué, lo decíamos hace rato, en el caso de la formación de todos los antropólogos, pues todos venimos de otras universidades, donde hicimos la licenciatura, la maestría o cualquier otro posgrado, pues ya se van encontrando algunos indicadores en esta primera discusión. Ahorita en el regreso, pues yo esperaría que lo que se les haya quedado en el tintero, especialmente, decía la maestra Natalia, hay mucha potencialidad en los medios de comunicación, en la antropología audiovisual o los recursos audiovisuales. Ya están planteando como déficits y como campos de oportunidad para la antropología tlaxcalteca, para los que se van formando en las aulas, para los que estamos ya en el campo profesional y necesitamos hacer investigación, para los que estamos en asociaciones civiles y deciden hacer de alguna manera un activismo que se refleje en el bienestar social, etcétera, etcétera. Entonces, después de que regresemos a esta otra ronda, donde ellos complementen cómo ven ahora esta situación en Tlaxcala, qué campos deberían explorarse, ante qué problemas serios, estaríamos terminando prácticamente la hora de intervención y nos vamos a las preguntas con ustedes. Sé que están muy atentos y están tomando nota para pues aprovechar la presencia de los compañeros y hacer las preguntas que procedan. Regreso entonces en esta vuelta con el mismísimo. Hay una escuela colombiana, ya lo que se vio. En este regreso, después de que nos dieron sus generales y nos hablaron de los antecedentes de la antropología sociocultural y la etnología en Tlaxcala, volvemos para que ahora ellos nos planteen qué problemas de la cultura, si es que así se le puede llamar, pueden ellos percibir en la Tlaxcala contemporánea. Y entonces decimos en la propuesta del coloquio, situación actual y perspectivas. Entonces esta pregunta ahora, ¿cómo están las cosas en Tlaxcala para la antropología sociocultural? ¿Qué campos están abandonados? ¿O estamos, no hay nada que hacer, estamos cubriendo todos los campos? ¿Cómo está la investigación, la docencia, el trabajo en el sector público, en las asociaciones civiles? Desde luego, todo esto, como decíamos, en máximo 5 minutos. Bueno, creo que existen muchos campos que son importantes, ¿no?, que deberían de volver a discutirse, como esta conexión de las relaciones entre las sociedades y las empresas, que son importantes porque muchas de las empresas han ido cerrando y la gente se ha quedado sin trabajo. Existe mucha gente sin trabajo que debería de estudiarse como un problema, como un problema de orden teórico. Y nosotros hemos pasado por varios equipos de investigación. Uno era un gran equipo que trabajamos Puebla-Tlaxcala y que tenía que ver con, hasta la parte de la Sierra Norte de Puebla. Trabajamos con unos estudiantes en Cacicazgo y las relaciones de venganza, porque son muy importantes en esta conexión Tlaxcala, o cuando menos esta parte de donde producen quesos, fabrican quesos, Tlaxco, y la parte que se conecta con la Sierra Norte de Puebla. Creo que allí trabajamos un aspecto que serían de cacicazgos rurales, cacicazgos, y que a partir de los trabajos que se habían publicado en África del sistema de venganza, también dos estudiantes trabajaron eso, abordaron un poco eso. Me parece que estos problemas de la violencia, que nosotros trabajamos en un equipo de los que estamos aquí, pueden ser también importantes para el trabajo de la violencia en la antropología. No es nuevo en México. Existen muchas etnografías de la costa de Guerrero. El mismo Guerrero publicó un libro de Cuitla donde tiene un gran apartado sobre la violencia y el significado de la violencia en esa parte de Guerrero, y Verónica Planes, etc. Yo creo que también es una beta
no solo como esta beta de la conexión de los procesos productivos agrícolas y los sistemas agroecológicos y su conexión con las transnacionales que se roban, o las universidades de Estados Unidos que vienen y se roban los modelos de Tlaxcala. Eso nunca se ha estudiado. La agricultura en California tiene el modelo tlaxcalteca, está copiado exactamente. El sistema agroecológico que uno ve en la Malinche o para acá, para este lado, es un modelo copiado y que nunca se ha estudiado la conexión de las transnacionales, cómo las transnacionales y las universidades de Estados Unidos se robaron ese conocimiento ancestral tlaxcalteca, pero no se investiga. Bueno, yo creo que Tlaxcala es un campo fértil para cualquier tipo de investigación antropológica, ¿no? Porque tenemos ese paquete de investigadores clásicos que todo el mundo conoce o desconoce, pero que yo creo que es importante pasar a otros temas, además por supuesto rescatar eso, o sea, siempre mantenerlos, y en ese sentido yo creo que Tlaxcala da para cualquier tipo de investigación, ¿no? Lo que falta es formar grupos, ¿no? Da para temas de moral, ¿no? Como el género, el ambiente, los jóvenes, ¿no? Pero también para temas muy concretos, ¿no? Por ejemplo, la juventud de Tlaxcala tiene ciertas características que no hay en una ciudad de México. Bueno, con respecto a la antropología de la juventud, que es donde yo me metida, Tlaxcala no tiene como tal investigadores en juventud, ¿no? En sociología hay un grupo que se dedica sí a estudios de juventud, pero desde la educación, desde la sexualidad, desde el género, como sujetos de estudio, no como objetos de estudio, ¿no? Entonces, por el contrario, a nivel nacional hay antropólogos sociales como Rosana Reguillo, Buteaga, Leona Teraz, de Venezuela, que le están aportando mucho a la antropología de la juventud. Tlaxcala no se ve, ¿no? Tampoco sé, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser un buen campo de desarrollo de la antropología de la juventud aquí en Tlaxcala, como cualquier otro. Y esa es la parte buena, creo yo, y el proceso de informar el colegio ayudaría a una de estas investigaciones, ¿no? Y yo creo que es posible, vamos a intentarlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, ya empezamos con un seminario, algunos de ustedes lo conocen porque es un comercial. Dentro de unos 15 días, 29, 30 y 31, vamos a tener un seminario internacional sobre juventud. Lo interesante aquí es que la mayor parte de los ponentes son antropólogos, ¿no? Son antropólogos sociales, y eso nos ayudaría a ver cómo se hace fotografía de chavos, ¿no? Cómo se trabajan los audiovisuales. Entonces, pues, hacer una invitación para despegar esto. Eso no quiere decir que no haya gente que lo está haciendo, pero ya desde la antropología hay algo un poco más formal y que se reconozca, pues al menos a nivel nacional. Bueno, pues coincido con Carmen. Tlaxcala lo que tiene es que es un gran laboratorio demográfico donde podemos explorar muchas líneas de investigación, donde podemos desarrollar trabajo antropológico desde diferentes vertientes, tanto teóricas como epistemológicas. Está, por supuesto, esta posición de la antropología clásica, que no por ser clásica no significa que esté desvalorizada. Hay posibilidades de desarrollar desde los estudios duros mesoamericanos, la base que ha trabajado López Austin. Tenemos vigencia sobre algunas prácticas rituales que se mantienen hoy día en el escenario tlaxcalteca, los conjuradores de San Pablo del Monte, el Señor del Monte, los festejos al Señor del Monte, en fin, varios prácticas que nos pudieran permitir el análisis desde esta corriente clásica mesoamericana, y no por ello esto no es importante, claro que lo es. Yo también coincido con lo que dice Osvaldo. Son más bien las diversas posturas teórico-metodológicas a las que hay que hacer hincapié y a las que hay que abonar, ¿no?
en términos académicos, digamos, esa es una parte que se puede desarrollar. La otra, que ya se ha trabajado mucho, que es el cambio social en Tlaxcala, y donde pues se han desarrollado diferentes teorías, ¿no?, sobre cultura, sobre poder, sobre cacicazgos, sobre estudios de la industria en Tlaxcala, como lo que ha hecho González Jácome, ¿no? Y las nuevas vertientes que nos puede seguir abonando este fértil terreno tlaxcalteca. Pues en mi caso, por ejemplo, yo estoy incursionando sobre el poder y el territorio y asociándome con gente que ya ha tenido pues una trascendencia en el análisis de la autonomía de los pueblos indígenas, por ejemplo con la doctora Araceli Burguete Cari Mayor, que hizo estudios y fue asesora del STLN, con el doctor Rafael Pérez Taylor, que también ha trabajado cuestiones de territorialidad y autonomía, sobre todo con los PAMIs de la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, y el trabajo que yo he venido realizando con autonomías, con la separación de barrios a pueblos en Tlaxcala. Entonces, bueno, en fin, que si le rascamos, vamos a poder ver que Tlaxcala te puede dar para eso, para lo que dice Osvaldo, para lo que dice Carmen, para lo que seguramente van a decir los demás compañeros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que lo que hay que hacer es organizarnos y darle la difusión necesaria a todo el trabajo que se está desarrollando, ¿no? Ahora que va a llegar la Secretaría de Cultura aquí a Tlaxcala, pues qué mejor que aprovechar, ¿no? Que sea un aliciente para que los investigadores en las ciencias sociales pues logren difundir todo lo que se hace aquí en Tlaxcala, ¿no? Porque realmente hay mucho de qué hablar, y ya se ha hablado mucho de Tlaxcala, pero también hay mucho de qué hablar. Bien, pues yo voy a partir igual de los autores. Cuando decidí hacer el doctorado, decidí moverme más hacia la parte de la historia, creo que de la historia, y dejar un tantito la parte antropológica. Y precisamente porque un profesor mío, el doctor Tomás Pérez Viejo, no me preguntaba, y incluso con el oficial, bueno, y lo de TECOAC, y lo de, no sé, lo del cambio de cabildo a municipio en el caso de Tlaxcala, ¿qué pasa con el nombre? Y porque obviamente es un conocedor bastante bien, creo que del Estado más de lo que yo soy. Y entonces el hecho precisamente de ver cómo se estaba trabajando en el caso de la antropología en Tlaxcala, pero no es un poquito movido hacia la historia. Insisto con lo que dije hace rato, Pedro Carrasco ha sido fundamental para la investigación antropológica en Tlaxcala, lo mismo que la misma Andrea Martínez, las Rojas, la Teresa Rojas, la Hernández de Chapa, el maestro Luis Reyes, que precisamente apuntan en este tipo de investigaciones que seguramente se van a hacer en el Colegio de la Historia aquí en Tlaxcala, que hicieron su correo clásico en 2 o 3 semanas. Revisé las ponencias y estaban enfocadas más en cuestiones de movimientos, más de, como me parece, un poquito menos de la parte colonial, porque es súper importante aquí, y que todos, igual, ya hacen una entrevista a la primera calle, y dicen, sí, los cotos de Ríos, sí, los hombres concentrados en la ciudad, sí, y una comisión de pues, realmente eso fue los que nos quisieron comenzar los nombres en el 16, y directamente la práctica fue distinta. Entonces, ¿qué trabajar aquí en Tlaxcala? Pues desde mi perspectiva, insisto, el asunto, el tema, desde cómo hacer investigación histórica, pero también que tiene que ver con un pequeño soporte antropológico. Me siguen diciendo que sí, que escribo como antropólogo y eso que sea bueno o sea malo, pero si uno va a trabajar siglo XVI, pues uno fue a las 4 comunidades de Rectipa o de Luto y Zaplán a ver pues cómo estaba la situación, y me dice Ruso, pero si no trabajando en el siglo XVI, pero tengo que hacer antropología, para mí es como un asunto fundamental. Y entonces los temas igual desde el campo donde yo estoy, desde donde estoy trabajando, pues hay gente interesada por trabajar desde una colombiana que estuvo en el extremo, trabaja en los textiles, es un asunto que viene
del pleito por las tierras, cómo se acaban las tierras de comunidad, etc. Y entonces creo que estoy un poquito más centrada en ese tipo de temas, pero definitivamente uno lee y dice, Dios, hace mucha falta cierto tipo de vacíos en la investigación antropológica, que igual no se da cuenta que pues no es por falta de interés, sino porque tenemos un vasto que seguramente es inamovible por mucho. Gracias. Tú podrías excepcionalmente abundar un poquito más de la primera, de la etnología de Tlaxcala, los problemas actuales. Los generales. Bueno, pero sí, primero los generales. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué día de generación de conocimiento cultivas? ¿De qué institución? Bueno, para empezar, agradezco la invitación y también quisiera empezar con una disculpa porque, bueno, ya se lo había anticipado al doctor Oscar, había comentado que iba a llegar un poquito tarde porque teníamos otra actividad ahorita que es el Museo Regional de Tlaxcala, a propósito de que estamos, además invitados con una invitación, estamos organizando el segundo Congreso Nacional de Investigadores de Clima, que va a ser aquí en Tlaxcala, en la Trinidad. Empezamos el domingo, de hecho el domingo es la inauguración a las 8 de la noche, están todos los invitados. Ya saben que hay ver, luego, lunes y martes estaremos trabajando, tenemos alrededor de 70 ponencias, 150 investigadores de todo el país, de todas las áreas, de todas las disciplinas. Y el miércoles 17, realizaremos un recorrido por la cáscara de Xochitecas, como parte de las nuevas actividades del Congreso. Si gustan, más adelante les puedo pasar su información a través del doctor, los profesores, o directamente por correo del programa, porque me vienen preparados a hacer corregidos de función. Bueno, yo soy Víctor Gabriel Hernández García, estudié etnología, primero estudié filosofía en la UNAM, ejercí durante un tiempo y después abandoné la filosofía por diferentes razones. Estudié después etnología en la UNAM, después una maestría en doctorado en desarrollo rural en la UNAM Xochimilco. Apenas hace poquito pude concluir una tesis de doctorado, me titulaba y lo logré por fin. Y bueno, durante muchos años estuve trabajando en el Museo Nacional de Antropología por varios años, otros en la Escuela Nacional de Antropología, y hace un par de años pedí un cambio de adscripción en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Centro de Tlaxcala. Desde hace 2 años estoy en la sección de antropología. Como ustedes sabrán, el Centro de Tlaxcala, hablando de antropología social y ecología, es muy pequeñito, solamente somos 3 compañeros que pertenecemos a esa área. Y por suerte tenemos a un compañero que se mueve de la historia y la antropología, que es el compañero Nazario. Podríamos contar como un cuarto antropólogo, aunque de formación sea historiador. Yo básicamente lo que he estado trabajando y un poco de lo que quisiera compartirles es sobre las temáticas que tienen que ver con la ruralidad, con el campo, las tlaxcaltecas, que es básicamente sobre lo que he estado trabajando. De hecho, en un ratito tenemos la presentación de la revista Tecali, que es un compendio de pequeños artículos de tipo periodístico sobre el tema de la ruralidad de Tlaxcala. Y bueno, yo he estado trabajando la temática de la devastación socioambiental de la cuenca de la Torre, y en alguna ocasión con los compañeros de la Facultad de Compartir mi trabajo. Y yo creo que es uno de los grandes retos que hoy día tenemos también en la antropología que se hace desde Tlaxcala, cómo abordar las grandes problemáticas ambientales que hoy día se están enfrentando desde diferentes perspectivas. Yo trato de abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de cómo está impactando social, cultural, ambientalmente y en salud a los pueblos que están siendo afectados por la contaminación de las industrias a lo largo de la cuenca de la Toya. Y sobre todo partiendo no tanto de un modelo teórico particular o de un autor, pero evidentemente, como la mayoría de los que estamos aquí seguramente tenemos ciertas afinidades o ciertos intereses teóricos y metodológicos, pero yo más bien trato de partir de las problemáticas sociales, ¿no? Rescatar esta perspectiva de una antropología que trata de hacer frente a los grandes problemas nacionales. Hoy día uno de los grandes problemas nacionales pues, es la devastación socioambiental, y Tlaxcala pues, evidentemente es uno de los estados
en donde por ahí hay datos que dicen que el río Tolaya es uno de los más contaminados, otros dicen que es el más contaminado del país. Y bueno, como ustedes saben, desde hace tiempo hay una organización, desde hace más de 20 años hay una organización de mujeres, principalmente de mujeres, porque también hay algunos hombres, que han venido luchando por que se restaure ambientalmente la cuenca de la Atoyac, la denominada como una Atoyac con vida, y creo que eso es uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos. ¿Qué puede decir la antropología respecto al proceso de devastación socioambiental que se está viviendo? De hecho, se invita a que estén atentos, del 24 al 26 de octubre se va a realizar el segundo capítulo del Tribunal Latinoamericano del Agua en México, va a ser en Guadalajara, y precisamente en el año 2006 ya se realizó el Tribunal Latinoamericano del Agua en México, y la problemática de la red fue presentada en el tribunal. El resultado del dictamen que hizo el Tribunal Latinoamericano del Agua en 2006 fue que la problemática de la red se puede caracterizar como uno de los grandes desastres hídricos de Latinoamérica. Uno de los ríos que se enfrenta a los mayores retos y desafíos técnicos para su rehabilitación, para su restauración. Y bueno, de cara a lo que hoy día se viene reflejando como un cambio de régimen, como una posible transformación en las políticas, hay una propuesta muy interesante que está lanzando la próxima Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la creación de un Plan Nacional de Restauración Ambiental. Y precisamente una de las propuestas es que se incorpore la problemática del río Atoyac a este Plan Nacional de Restauración Ambiental. Y bueno, problemáticas socioambientales en Tlaxcala, pues sin duda hay bastantes, ustedes las conocen mejor que uno en los territorios. Precisamente ayer un compañero del Centro de Tlaxcala, arqueólogo, nos invitaba a hacer un recorrido por el municipio de Tlaxco, donde nos informaba que se está por construir, o se dice que se va a construir el parque de energía fotovoltaica más grande de Latinoamérica, y ya los campesinos ya están rentando o vendiendo sus tierras a las empresas italianas que van a instalar estos generadores de energía sustentable y limpia. Pero si ustedes ven, por ejemplo, lo que está pasando en Yucatán, hay una fuerte resistencia de las comunidades indígenas por el impacto ambiental que tiene el cambio de temperatura, bueno, hay que meter una gran cantidad de agroquímicos para que no exista la maleza, en la fauna que vive en los alrededores. Aquí es un impacto en las actividades agropecuarias tremendo, que evidentemente no les está informando a las comunidades, ¿no? Las comunidades les prometen el desarrollo, el bienestar, el empleo, incluso se les dice que ellos van a estar exentos del pago de la energía eléctrica, y evidentemente esto va basado, por ejemplo, donde están los aerogeneradores, por ejemplo, en el mismo de Tehuantepec o en otras partes del país. Entonces creo que ahí tenemos un reto importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué posicionamiento vamos a tener frente a esta problemática de la devastación que se viene ya sobre esta zona, ¿no? Y bueno, a nivel del Centro INA también estamos trabajando con lo que actualmente es, bueno, desde hace algunos años ya, de hecho, Nazario fue el miembro fundador del Programa Nacional de Etnografía de Regiones Indígenas, junto al profesor y otros compañeros. El equipo Tlaxcala desapareció por algunos años del proyecto de etnografía y lo hemos vuelto a tratar de recuperar, lo estamos recuperando, lo estamos resucitando, y precisamente lo comentaba yo en otras ocasiones. Si ustedes van a checar, vayan a buscar lo que se refiere a la política pública de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, si ustedes revisan lo que es el documento, que es el documento rector de la CDI para las políticas públicas de los pueblos indígenas, resulta que en ese documento y en el mapa que ahí se nos presenta, es un mapa que viene desde el año 2006, existen 25 regiones indígenas en 20 estados del país. Y curiosamente Tlaxcala no aparece en este mapa de las 25 regiones indígenas, ni aparece tampoco caracterizado como una regionalización, lo cual ha tenido un impacto importante en los apoyos, los recursos, las políticas públicas y el reconocimiento hacia el carácter de pueblos originarios y los pueblos y comunidades indígenas. Esto no quiere decir que los pueblos no se puedan reconocer, seguramente muchos lo hacen, pero no existe, digamos, una política oficial, institucional, federal de reconocimiento a esta realidad étnica del país. Entonces, la línea de investigación que hoy día está trabajando el Programa de Regiones Indígenas de
de México, en el equipo Tlaxcala, es precisamente esta caracterización de las regiones indígenas y de pueblos originarios que podríamos identificar en Tlaxcala, de cara además a lo que para el próximo gobierno también se ha anunciado como la reconfiguración de las regiones indígenas. No sé si ustedes han estado atentos a lo que se ha estado anunciando. A partir de que se va a crear el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se está planteando ya no la existencia de centros coordinadores indígenas como se había venido haciendo desde el indigenismo, sino más bien de coordinaciones regionales indígenas. Se está hablando de que va a haber 128 y sería muy importante que Tlaxcala una vez más no quedara fuera de esta regionalización que se está haciendo. En parte sobre eso estamos trabajando. No tenemos muchos recursos ni personal, lo estamos haciendo pues, con lo que tenemos a la mano. Sobre todo porque, como les decía, desde el Centro de Unión solamente somos 3 compañeros realmente involucrados en este proceso, son los fondos, bastante yo, y otra compañera que nos ha estado apoyando, pero es lo que estamos ahorita trabajando. Y uno de los grandes retos que también nosotros consideramos que sería interesante que en la misma universidad los estudiantes, las tesis, pudieran también orientarse hacia esta problemática que seguramente resultará también de mucha utilidad para seguir generando una antropología comprometida con la resolución de los grandes problemas nacionales. Muchísimas gracias. Gracias. Un anuncio técnico. Había programado una comida para mañana que nos ofrecía la facultad, nada más que nos informan del comando universitario que no va a tener servicio mañana, entonces quedan invitados para hoy, pasan conmigo para darles su boletito. La dinámica es pasar bueno, yo les doy el boleto de esa forma y pueden pasar a la una crema, por favor. Bueno, para la pregunta, pues yo creo que complementando lo que venía haciendo la anterior participación, mucho concuerdo con esta parte de que hay muchas líneas de investigación y que Tlaxcala es una entidad muy rica para hacer investigaciones, y también en esta parte histórica del alcalde, es decir, cómo podemos cuestionarnos y profundizar en el debate, que aunque haya muchas líneas de investigación, pues podemos tener puntos en común, sobre todo si se consolida la asociación las características antropológicas, ACA, que no es tratado de nada, pero que es por ahí. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, como lo decía Miriam ahorita, como una institución consolidada, nuestra asociación, puede manifestarse, decir, pues no debes, pueda hasta nuevamente de una de las políticas públicas en cuestión de las regiones, ¿no? Eso sería esencial, como uno de los que lo podemos ver en la plenaria y para mañana. Y también tiene que ver con este cuestionamiento de cómo estamos haciendo antropología, ya con la característica que muchos investigadores han señalado, sobre todo de los que han participado en la facultad, en la licenciatura, que tenemos la particularidad de que la mayoría de los que están estudiando la antropología son de las comunidades que están cuestionando las investigaciones, pues su realidad como la cotidiana, ¿no? Entonces es una cosa diferente. Yo creo que en otros países se está dando, pero que no han logrado consolidar una forma de conocimiento en ese sentido de la visión de nosotros, no ya no de nosotros, ya no hay un choque cultural, sino cómo podemos hacer ese distanciamiento cultural para autoanalizar la cultura. Y tiene que ver con la pregunta de cómo estamos abordando la cultura. Yo voy a centrar en un aspecto que tiene que ver este debate también muy viejo entre que si somos ciencia o no somos ciencia, ¿no? Que define sobre todo nuestro posicionamiento político, ¿no? Y la ciencia en el sentido duro o la ciencia en el sentido de paradigma, que una comunidad científica puede decir, pues sí hacemos ciencia, ¿no? Y para eso está la asociación, ¿no? Pero claro, vamos a decir por qué. Y porque partimos, ¿no?, de aspectos teóricos, pero todo también de la aplicación del conocimiento, es decir, cómo la tecnología puede servir para dar respuesta a muchos de los problemas que enfrentamos actualmente en una cuestión de prospección, pero también de reflexión, o sea, cómo damos cuestiones de formación a nuestros estudiantes esas formas, esas herramientas que si bien debemos tener una formación clásica, de los clásicos, saber cómo se hacía la psicología clásica, pero que la realidad ya nos desconoce, ¿no? La realidad nos está exigiendo trabajos de campo de más de 2 meses, o un mes, ¿no? O 15 días,
tiene que ver con cómo vamos a hacer este trabajo de campo en menor tiempo sin demeritar la calidad que podamos hacer, ¿no? Ya no vamos a aprender la lengua, no vamos a quedarnos ahí un año, ¿no? Porque la exigencia, ¿no? Por el caso, por ejemplo, del biología, pues quieres un diagnóstico en 2 meses, 3 meses, ¿no? ¿Cómo haces esa investigación? O en temas de género también, ¿cómo haces una investigación? Y sobre todo, cuando nosotros nos cuestionamos si la antropología es ciencia o no es ciencia, otros dicen que sí es ciencia, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque la modificación del nuevo sistema de justicia penal en el sistema de oralidad ya se puede pedir peritajes en la antropología social, ¿no? Y un peritaje, dícese de aquella profesión científica que puede dar elementos o indicios para juzgar mejor algún caso, algún delito, por ejemplo, los delitos de trata de personas, los delitos de feminicidio, los delitos de violación, que son temas que, si bien no son novedosos, son muy actuales, ¿no? Es decir, cómo podemos entender esta parte que nos lleva a cuestionar fuertemente las formas de hacer el trabajo de campo, pero también otra cosa importante que tiene que ver con la formación es la parte de la oralidad, ¿no? Es decir, una de las cosas que nos falta posicionarnos es primero saber qué hace la antropología y decir que sí es ciencia, ¿no? Y luego cómo transmitimos qué hace la antropología, ¿no? Y lo digo por la forma como estamos abordando estos temas, ¿no? Porque muchos nos enseñan a escribir, ¿no? Leemos todos los autores, hacemos un estado de arte, conformación de un método, la etnografía, los resultados. Entonces ya lo presentamos. Pero este esquema es decir, bueno, no hagas la ponencia, a ver, te voy a hacer la pregunta y responde en 3 o 5 minutos. Y cómo puedes tener esa capacidad de decir, es un esquema que también tiene que ver con el neoliberalismo, los objetivos del desarrollo, todas esas cosas que están generando a nivel geopolítico, que por poner un ejemplo, la ONU para aprobar proyectos sobre desarrollo sustentable, les da, convocan a 30 participantes y solo tienen 3 minutos para explicar su propuesta. 3 minutos, ¿no? Y si pasan a la segunda ronda, solo tienen 1 minuto, ¿no? Entonces, una de las carencias que tenemos como disciplina es que no sabemos decir nuestros proyectos en el campo gobierno, podemos ser muy sintéticos sin perder toda la información y la argumento que podemos tener. Y justamente un ejemplo también sería, tal vez vamos a participar en la ONU por el momento, pero sí podemos tener incidencia con los gobiernos a partir de las políticas públicas. Y entonces, por ejemplo, en el caso del río Atoyac, que interesado y te da 5 minutos para decir cuál es la problemática y cuál es la solución en 5 minutos, ¿no? O el gobernador del estado. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esas habilidades para poder transmitir en muy poco tiempo sin acelerarnos y empezar a sudar los quebrados y decir claramente, ¿no? Que es lo que estamos viendo y que va relacionado con otra cosa que es, bueno, ya que te escuchó los 5 minutos y tal vez te dio otros 5 minutos cuando te debemos, y esto es cuando me sale, ¿no? Porque los médicos, los ingenieros, todas las demás profesiones saben cuánto cobrar, pero los antropólogos sabemos cobrar. O nomás pensamos que vamos a llegar a ser profesores, pues es como un fenómeno mágico ahora, ¿no? que podemos estar en la academia, ya no sea de investigador, es como mucho más difícil que traer a una universidad. Entonces, ¿cómo creemos todas estas cosas para poder dar un crédito? Es de coordinación. Sí. No, porque como